Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Bhakti. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Nos da mucho gusto de nuevo estar aquí con ustedes, que nos acompañen. De nuevo ya después de unas largas vacaciones de fin de año, ya estamos de regreso y con un invitado muy especial, invitados muy especiales, una amiga muy querida también. Y bueno, tenemos a su gracia Mahatma Prabhu, que es, ya no necesita mucha presentación, pero el tema de hoy es muy interesante, algo que también sirve como una invitación para algo que él está realizando en estos días para el beneficio de la comunidad. En realidad eso es algo que todos debemos de aprovechar. Son herramientas muy necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Así que hoy es un día muy importante en ese sentido de aprovechar todo lo que él nos pueda dar hoy y también en este curso que él está dando. Así que, Nimai, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Ana Mali? Pues súper contento, emocionado de regresar de estas vacaciones. Eh, Largas. sí, y con este tema tan importante y también con un invitado pues tan maravilloso, ¿no? Sí, Que realmente personifica y ejemplifica lo que es este autocuidado en la vida espiritual, ¿no? Entonces nos da mucho gusto tener de vuelta aquí a su gracia Mahatma Prabhu. No quiero extenderme mucho porque no quiero que lo dejemos mucho esperando. así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Nurada y su gracia Mahatma Prabhu. Bienvenidos, muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, sabemos que tiene mucho servicio y gracias por estar acá y compartir este tema tan interesante. Thank you Anurada, so much for accepting this invitation. We know that you have a lot of service and you made the time to be here now. Yeah, it's an important tópica, muy importante. Para mí, para todos, para todo el mundo. Sí. So, es bueno. Sí, muy bueno. Bueno, pues vamos a entrar directamente al tema. Hay algo interesante en ese sentido porque en la vida espiritual pareciera que el autocuidado en referencia a nuestro cuerpo no es tan importante. In the spiritual life, it seems like the self-care of our body is not very important. Pero he escuchado de varios discípulos de Prabhupada, devotos muy mayores, cómo a través del tiempo se dan cuenta de que esto sí es relevante en ese sentido de lo que nos está otorgando en nuestro camino espiritual. But I have heard from many senior devotees who they realize all the time that how this is really very important. ¿Cómo usted llegó a ese punto de experimentar que la realidad del autocuidado es importante? How Yeah. to arrive to this realization that is important self-care? How do you arrive at it? Just get old. That you Solo realize envejeces. ¿Cómo llegué ahí? Solo envejecí. you know Así te das cuenta. the saying, an ounce of prevention is worth a pound of cure. ¿Conoces You know that ese saying? dicho que una libra de prevención es Kilo of es cure. como miles de ganancia? Ajá, un Yeah. kilo de cura. I have a story. Una historia. A man was in a rush to get somewhere, but he didn't have enough petrol, Un enough hombre estaba gas to corriendo get para there. llegar a algún lado. He didn't have enough gas to get there. Tenía mucha, pero no tenía suficiente gasolina para llegar ahí. And so his friend said, well, we need to get gas. And he said, I don't have time.
Y él dijo, pero tenemos que pasar a ponerle gasolina al coche. Su amigo le dijo a él, pero no tenemos tiempo. So he rushed off. He rushed off to get there, and before he got there, he ran out of gas. Así que se apuró para llegar ahí, pero antes de que llegara se quedó sin gasolina. And now it took him like an hour to get the gas. Y ahora le tomó como una hora para ir a por la gasolina. So life is like that. You neglect something now, but you have to pay for it later. Así que la vida es así, tú eres negligente en algo ahora y en un futuro tienes que pagar por esto. Now, I could tell you one reason that sometimes devotees neglect their health. Y les puedo decir una razón por la que a veces los devotos son negligentes en su salud. Because Prabhupada was able to do it, and somehow or other, he wasn't affected by it. Prabhupada era capaz de hacerlo, pero de una u otra forma no se afectaba por esto. But if we try to do it, we get affected by it eventually. Pero si nosotros intentamos hacerlo, realmente nos vamos a afectar. But anything we neglect taking care of, it's going to break down at some point. Pero cualquier cosa que seamos negligentes, en algún punto va a haber un punto de quiebre. Like if you don't take care of your You can translate that, Nimai? Yeah, because maybe Anuradha, tal vez no te das cuenta, Anuradha, pero vas con retraso. Entonces, yeah, if you want Mahatma Prabhu, I translate. I listen and I do the translation, Anuradha. Okay. Yeah, your connection is not good. Yeah. So anything you neglect now, you'll have to put more energy into taking care of it later. Cualquier cosa que tú descuides en este momento, después vas a tener que invertir más energía para poder solucionarlo, para poder solucionarlo. You know, like if you don't take care of your health for 10 years, and then 10 years later you say, okay, I'm in to get healthy, but your health has already gone down for 10 years. So it would have been better just to keep it steady. Por ejemplo, puedes descuidar tu salud por 10 años y a los 10 años decir, ahora voy a ser saludable, pero no, porque tu salud ya empeoró por 10 años, entonces no va a ser fácil ser saludable, porque no más bien la mantienes estable, porque no la cuidas. Or like if you don't take care of your spiritual life. Como no tomar cuidado de tu vida espiritual. Then when you want to take it up again, it's harder because you're now in a negative position. Porque si la quieres tomar después va a ser difícil porque va a estar en una posición negativa. ¿Cuáles son los puntos más importantes que usted se ha dado cuenta que en general la sociedad de los devotos descuida en cuanto a su autocuidado? Which one are the main points in the Krishna Consciousness Society that you see in your experience that normally they don't take care? Which is the main points that you see? Physical, sadhana, emotional. Físico, sadhana y emocional. But the emotional has big consequences. Pero el emocional tiene grandes consecuencias. I see a lot of self-hatred. Veo mucho como self-hatred, como descuido personal. Odio a sí mismo.
Perdón, odio a sí mismo. Odio Gracias. a sí mismo. A lot of guilt, Mucha culpa, a lot of feeling of failure. mucho sentimiento de fallar. So that's also part of self-care is having the right attitude towards yourself. Eso también es parte del autocuidado, tener la percepción correcta de nosotros mismos. Because we have a relationship with ourselves, just like we have a relationship with one another. And so we can treat ourselves very well or very poorly. Porque así como tenemos una relación con nosotros mismos, así como tenemos una relación con cualquier otra persona, y podemos tener una muy buena relación o una relación pues muy mala. Yeah. And many people have a muy mala relación con themselves, Sí, consigo mismo. consigo mismo. Sí. Sí. Hay un punto interesante en eso que mencionaba de lo emocional, porque a veces se confunde la cuestión de la humildad con el no apreciarse uno mismo, ¿no? ¿Qué nos podría mencionar en relación a esa parte de la confusión entre la humildad y no tener amor propio? Sometimes in the emotional perception, the devotees confuse the humility. We don't have good appreciation of themselves. So what do you Low think about that? self-esteem. Yeah, Low self-esteem. yeah. Yeah. It's very common problem. Es un problema muy común. And sometimes a devotee thinks it's good if I feel bad about myself. Algunas veces los devotos piensan que está bien pensar mal de mí mismo, Because then that means I'm humble. porque eso significa que soy humilde. And then you go to the prayers of the acharyas, and it seems like that's how the acharyas feel. Y después vas a las oraciones de los acharyas y pues parece que así es como los acharyas se sienten. Sí. But we're not on that level. Pero nosotros no estamos en ese nivel. So their feelings are coming out of a deep love for Krishna. Porque sus emociones vienen de un profundo amor por Krishna. Like Krishnadas Kaviraj says, I'm lower than a worm and stool, and if you say my name, you'll become sinful. Por ejemplo, Krishnadas Kaviraj Goswami dice que él es inferior a un gusano en el excremento, y si tú dices mi nombre, te vas a condenar, te vas a ir al infierno. But if you don't have love of Krishna, you can't feel like that. Pero si tú no tienes amor por Krishna, no puedes sentirte de esa manera. And if you think you do feel like that, it's probably at a psychological problem. Y si tú de hecho te sientes así, muy seguramente es un problema psicológico. Yeah, it could be due to low self-esteem. Puede ser un problema de baja autoestima. Yeah. So then the idea of self-love, it seems contrary to humility. Entonces, desde esa perspectiva, la idea de el amor propio parece contradecir la humildad. Because I should always beat myself down. Tengo que siempre obligarme a mí mismo a estar abajo. So I have a mantra for you. Así que tengo un mantra para ustedes. You love yourself up, Sube tu amor por ti mismo hacia arriba, and you will beat yourself down. y eso va a hacer que automáticamente te bajes a ti mismo. If you have a negative relationship with yourself, you'll be pushing yourself down. If you have a good relationship with yourself, you'll be lifting yourself up. Si tienes una mala relación contigo mismo, tú mismo vas a irte degradando, vas a irte yendo hacia abajo. Y si tienes amor propio por ti mismo, eso es lo que va a hacer que gradualmente avances. Because if you care about yourself, then you will take care of yourself. Porque si tú te preocupas por ti, es lo que va a hacer que realmente te cuides a ti. The last time we gave the self-care workshop, during the workshop I had a realization. La última vez que di el curso del autocuidado, what you see in the last course? Sorry, I had a realization. Tuve una realización la última vez que di el curso de autocuidado. Sí. That most of the time
if we say, I don't care about my health, or I don't care about my marriage, or I don't care about my japa, that's not actually what we mean. La mayoría de veces que nosotros nos referimos de que no me interesa mi salud, no me interesa mi familia, no me interesa mi yapa, Well, no nos estamos refiriendo exactamente a eso. I don't, is there another word? I don't care. I don't Sí, care. no me importa. Yeah. I don't care, no me No importa. me importa. Yeah. No me importa japa, sadhana, etc. What we usually what we really mean is I don't care about myself enough to care about my japa, about my marriage, about my health. Lo que estamos diciendo realmente es que no nos interesamos lo suficiente en nosotros para preocuparnos por nuestra yapa, por nuestro matrimonio, por nuestro sadhana. So you might say, oh, I just don't have a taste for chanting. Y después decir, no, lo que pasa es que yo no tengo un gusto por cantar. But, Pero if you care more about yourself, then you will care more about your japa, because your japa cares for you. okay, si tú te preocupas realmente por ti, eso va a hacer que realmente te preocupes por tu yapa, porque tu yapa es lo que realmente se va a hacer cargo de ti. Or if you care more about yourself, then you'll take the time to do things which will keep your health Entonces, si te in preocupas good por ti, shape. si te preocupas por ti, vas a tomarte el tiempo para hacer lo que realmente te permita estar bien. So I've asked devotees this question, or I've taught devotees that if you have more self-care, your japa will get better. And everyone experiences that as true. Yo les he pedido a los devotos de que tengan más cuidado con su yapa y eso va a hacer que, no, pero que tengan cuidado de sí mismo y eso va a hacer que tengan una mejor yapa. Y en la mayoría de casos es cierto. So you can meditate on that. Entonces pueden meditar en eso. I'm not doing something well, it's hurting me. And then I think, if I cared more about myself, wouldn't I do this better? And the answer is, sí, señor, señorita, señora. Entonces, si algo me está preocupando o algo inclusive me está preocupando, ¿cómo yo lo haría? O qué haría si yo me preocupara de mí, ¿no? Si realmente lo haría, ¿no? Entonces, la respuesta es sí, ¿no? O sea, que si si me preocupara por mí, no haría eso. ¿Quieres, Nimai, preguntar algo ya, Nurada, que intente a ver cómo vamos con el tiempo ese del retraso tal vez que tenía ella? ¿Ya nos escuchas con tiempo, Anurrada, o todavía escuchas con retraso? No, creo que aún she have some delay. Yeah. Vanamali, tell me if I have a question. Yes, I was thinking about in the emotional care. Normally, I see in so many devotees, they think if they only chant Hare Krishna and doing good sadhana, that means they have good emotional health. What do you think about that? I don't think we have to answer that question because I think the answer is self-evident. Yo creo que no tenemos que contestar esta pregunta porque la respuesta es autoevidente. Because I would just turn that question back and say, well, are you in a good emotional state? And if you are, it's probably because you already were before you were devoted. Porque lo que yo te podría regresar la respuesta es preguntarte si tú tienes un buen estado de salud emocional, y si lo tienes es porque seguramente lo trabajaste antes de que fueras devoto. And if Krishna consciousness helped you, then that's great, but it's not guaranteed that it's like sadhana wasn't designed to cure deep traumas and so forth.
And sometimes deep addictions. Devotees chant, but they have an addiction to something, and they can't break that addiction. Entonces, si conciencia de Krishna te funcionó, pues está súper bien, pero el sadhana no es de que esté hecho para superar traumas muy complicados o profundos, no es de que alguien tenga una adicción y a través del sadhana pueda dejar esa adicción, ¿no? I was just telling the question in Spanish because they are asking. I don't say the question in Spanish. I only say in English. Pregunté que porque, bueno, que hay devotos que tienen el malentendido de que el simple hecho de cantar yapa y hacer sadhana automáticamente da un buen estado de salud emocional. Y eso es lo que estamos comentando. Y dijo que la respuesta pues es evidente, ¿no? So. In my experience, there's lots of devotees have emotional issues. En la experiencia de su gracia Mahatma Prabhu, muchos devotos tienen dificultades con la cuestión emocional. And there's a problem. Y este es un problema. If I think, if my devotional service is not solving the problem, and I think all I need to do is sadhana and it will solve the problem, then I neglect the problem never gets solved. Entonces, el problema es de que si yo creo que por el simple hecho de hacer sadhana voy a resolver el problema, eso hace que neguemos el problema y el problema persiste. And you don't even know, or maybe you know, but you don't think there's any other solution. Y ni siquiera lo sabes o crees que no hay otra solución a ese problema. Yeah. Today I was reading something about the spiritual bypassing. Yes. For sure you're listening something about it. Yes. And I see in the Hare Krishna community, it's more common than what we think. The people was just like what you say now, like neglected the problems and just I was chanting Hare Krishna and Krishna will take care, no? Like Krishna maybe give money for my family and I just need chant Hare Krishna and everything else were bit good arrangements. So let me say in Spanish. Estuve leyendo sobre el bypass espiritual, que es básicamente justamente esto que se menciona, de evitar nuestros problemas en nombre de una práctica espiritual. So my specific question about this is in the personal perception, how can myself really know if I having that bypassing or I really practice spiritual life and solving my regular problems? La pregunta específica es si cómo podemos desde nuestra percepción personal reconocer si estamos en un bypass espiritual o realmente estamos practicando una vida espiritual objetiva. Now I listen you, Maharaj. Sorry for how do you distinguish? Are you asking how do I distinguish between what I have to take care of outside of bhakti and what bhakti will take care of? Is that the question? Yeah. Actually, it's not the question, but it's a better question than I formulate. So I like that question. La pregunta es cómo distinguir aquello de lo que el bhakti se va a encargar y aquello de lo que el bhakti no se va a encargar. Well, the first problem is a lot of times we have problems we're not even aware of. El primer problema es que hay problemas de los que nosotros no somos conscientes. Or we don't want to be aware of them. O no queremos ser conscientes de ellos. Because we don't want to deal with them. Porque no queremos lidiar con ellos. Or our ego doesn't want to acknowledge that we have a problem. O nuestro ego no quiere reconocer que tenemos un problema. But the problem's not going to go away just because we ignore it. Pero el problema no se va a ir simplemente porque nosotros lo ignoremos. So, if we have a problem that persists year after year after year, in spite of our effort in bhakti, then probably we need to
focus on dealing with that problem in more specific ways. Okay. Si nosotros tenemos un problema que persiste año tras año tras año y nosotros estamos en nuestra práctica, es importante que nosotros analicemos si tenemos que solucionar o atender ese problema de otra manera. You know, I think one of the best examples is marriage. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es el matrimonio. So if I say, Nimai, you don't have to know anything about marriage, you just have to chant good rounds and you'll have a great marriage. But I can't back that up with any statistics because the statistics don't show that. Por ejemplo, si yo digo, Nimai, tú no ocupas saber nada acerca del matrimonio, solo necesitas cantar buenas rondas y todo se va a solucionar en el matrimonio. Eso que estoy diciendo no podría avalarlo porque las estadísticas no muestran eso. But I could back it up statistically that if you take marriage counseling, premarital counseling, you learn about how to be a good husband, wife, good father, mother, your marriage generally will be successful or more successful. Pero si nosotros analizamos estadísticamente de que si antes del matrimonio se toma consejo, cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, todo esto podemos ver que se puede mejorar la experiencia en el matrimonio. Yeah. Now I'm going to say something. I hate to say it, but I'm going to say it. Voy a decir algo que odio decirlo, pero tengo que decirlo. And this is just statistical data. I'm not making it up. Y esto es solamente datos estadísticos, no estoy exagerándolo. Sometimes we see that chanting Hare Krishna actually ruins marriages. Nosotros podemos ver que a veces inclusive cantar Hare Krishna puede arruinar un matrimonio. Because one of the spouses becomes uninterested in anything other than bhakti and neglects the marriage. Porque uno de los miembros de la pareja solamente se interesa en bhakti y pierde el interés en cualquier cosa que tenga que ver con la pareja. Correcto? Correcto. Yeah. So you know, so sometimes bhakti doesn't solve a material problem, and in some cases it can create a material problem because we neglect in our thinking of being more Krishna conscious, we neglect material things. Okay. No solamente el bhakti no es que solucione o no solucione problemas materiales, sino que a veces puede generarlos porque nuestra mente, desde nuestra, creemos que al negligenciarlos podemos avanzar en el proceso de conciencia de Krishna. I know that sounds funny, but it happens. Sí. Anurrada, ya te veo con mucha mejor conexión. ¿Quieres tratar de seguir traduciendo tú? Porque veo que ya no te traba su imagen. Ok, sí. Ok, bueno. Es que justo te cortaste. No, entonces continúa tú mejor. Mejor continúa tú. I think something that's extremely important is that if our material life is not stable, then generally our spiritual life will not be stable. Algo muy importante que me gustaría mencionar es de que generalmente, si nuestra vida material no es estable, nuestra vida espiritual tampoco va a ser estable. So like what you were talking about is the idea, if I get my spiritual life together, my material life will automatically get together. But that doesn't always happen. Sometimes it happens the other way around. Sí, lo que normalmente se plantea es de que cuando tú resuelves tu vida espiritual, en automático se resuelve la vida material, pero no funcionan normalmente de esa manera, puede ser también al revés. I mean, we have a body we have to take care of. We need work to make money to take care of the body. We have families. We have to live peacefully with the family. These things, you can't neglect these things if you're living in the material world. You can neglect them if you're living in the ashram as a brahmachari. You don't have to deal with it. But if you're living in the world, you can't neglect them without them backfiring and creating problems. Si nosotros tenemos un cuerpo, tenemos que trabajar para alimentar este cuerpo, tenemos que cuidar de nuestras familias y no podemos negligenciar ninguno de estos aspectos. Si tú eres un brahmachari que está en el ashram, podrías descuidarlo, pero si estás en el mundo, no puedes negligenciar estos aspectos. Claro.
Sí, esa es una situación muy común, digamos, que persiste incluso en nuestros días, el hecho de que se confunde mucho esa situación de ser una persona en vida monástica y una persona que debe de ser funcional en la sociedad, ¿no? Yes, today sometimes they get confused, or we have that confused the parameters to live in the ashram and when the people live outside and don't take care of the responsibilities. ¿Cómo, no- Yeah, cómo- yeah. ah, Yeah. Prabhupada had to deal with that also. Prabhupada también tuvo que lidiar con esto. Bueno, Amali, ¿querías hacer una pregunta específica? ok, sí, sí, sí. Era cómo nosotros como sociedad, digamos, ahora ya estamos hablando acerca de eso y bueno, lo agradecemos que usted, como otros devotos, discípulos de Prabhupada y devotos mayores están hablando acerca de esto. Pero bueno, nosotros cómo incentivar también a la comunidad de que ese chip que fue plantado hace mucho tiempo de descuidar nuestra vida espiritual, eh, con la idea de que no somos el cuerpo, cómo ir quitando eso dentro de nuestra sociedad. Ok, voy a tratar de ser A ver, Anurada, así que, anorrada a veces a que ver, a ver, sí. Perdón, repítela, no te ok, escuché. Puedo decirlo acá, yo. sí, sí, So sí, ok. the question for Banamali is how we can take out that chip, that mindset that we need to don't take care of our body because it's like when specific Banamali say because in the past day in the old days in ISKCON temples everybody lives in the temple and then anybody take care of of their bodies of anything. So how we can do that change in our society now for the people can see the difference. Well, obviously it's a mindset, or it's not even a mindset. It's just having a proper understanding of what are our priorities. No sé si considerarlo como un patrón emocional o un chip, como mencionó Anamali. Es más bien entender de manera apropiada las cosas. There ¿Dónde was están one. tus prioridades? Tus prioridades, perdón. Entender de manera clara tus prioridades. Gracias. There was one devotee who was very, very ill, Había un devoto que ya era muy mayor. and Que estaba Prabhupada muy wrote, enfermo. Enfermo, perdón. Gracias. enfermo, muy enfermo, todo el tiempo muy enfermo. So Prabhupada escribe un letter. Sí, pero Cartas. una carta. Santos, primero santos, health, santos. Primero santos, segundo sadhana, and third, how do you say third? Tercero. Servicio. Primero, salud. Primero salud, Salud. primero salud, Sí. segundo sadhana, después servicio. I think it's obvious because without health you can't serve. Es obvio porque sin salud no podemos servir. So it's not that we're becoming like overly concerned with the body, but Prabhupada said sufficient concern, not we're like we're going to go to the gym for 3 hours a day and build big muscles, but some concern must be there, sufficient concern. Okay. No debemos, Anuradha, ¿cómo traducir esa palabra? ¿Como exagerar? Sí, o sea, tener una preocupación suficiente, no más de lo necesario como ir 3 horas al gimnasio, sino una preocupación suficiente para cumplir esa necesidad. Balance. Equilibrio. Equilibrio is importante. Like Krishna says, don't eat too much, don't eat too little. Como que se dicen no comer mucho, no comer poco. Dormir más, dormir menos. Yeah. Sí. Work, trabajo, no mucho, no menos,
equilibrio. Equilibrio. Yeah. Amazing. And sadhana, work, service. Sadhana, trabajo, servicio. También. Yeah. En el Bhagavad, es que traduce en Urada, pero yo en español así vamos agarrando flow. Uno puede ver en el Gita que Krishna hace mucho énfasis en el equilibrio. We can see in the Bhagavad Gita that Krishna focused a lot on balance. Yeah. En nuestra vida práctica es un reto. ¿Qué consejo puede darnos para que sea más fácil encontrar ese equilibrio? And in our daily life, this is a challenge. What advice can you give us to achieve that balance in our life? Well, in the Srimad Bhagavatam, Prabhupada has written we shouldn't work more than 8 hours a day. En el Srimad Bhagavatam, Prabhupada escribió que no debemos de dormir más de 8 horas en el día. No, trabajar 8 horas. Trabajar. No más. 8 horas, no más, trabajo. Porque el otro tiempo para Krishna consciousness, conciencia de Krishna. Y también sufficient tiempo, enough time for sadhana. Suficiente tiempo para sadhana. 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 Sadhana is not a word, it's sadhana. Sadhana no es una palabra, es sadhana. So, this is how I think. Yo he pensado que vive, life after life. Vive, vida. Vida después de la vida. Vida. Ahora, yo tengo la conciencia de Krishna. Ahora es muy importante. En este vida, la conciencia de Krishna es muy importante. Trabajo, dinero, etc. Importante, pero no muy importante. Krishna is muy importante. We have to have that thinking. Tenemos que tener ese pensamiento. And that will create balance. Because otherwise, trabajo, más trabajo, más dinero, más success. Éxito. Yeah, más. Sociedad materialística es más. ¿Correcto? Sí. And then menos sadhana, menos servicio. Más maya. Trabajo, 8 hours, 10 hours, 12 hours, 12 horas. And menos tiempo por sadhana, por service. That's sociedad materialística como este. ¿Correcto? Correcto. Sí. And as devotees, we get affected by it. Y como devotos somos afectados por esto. Al principio usted hablaba acerca de, se trató un punto, no exactamente usted, pero se trató un punto en el que se mencionaba que la vida espiritual no arregla ciertas cosas digamos, que automáticamente se arreglan, ¿no? Como la salud o lo emocional. Entonces, ¿cuál es el acercamiento o cómo debería de ser el acercamiento con el maestro espiritual o no debería hacerse acercamiento para tratar estos puntos como la salud, lo emocional, ¿no? Toda esa situación? In the beginning, you mentioned that the spiritual life does not affect or help to get better some problems. So,
it's okay if we approach the spiritual master to get like advices for health or emotional things, or Not if he's not qualified. no si no está cualificado. Yeah. Sí, One time, a devotee asked Prabhupada for a cure for a disease because Prabhupada was a pharmacist. And Prabhupada said, go to a doctor, I'm your guru. Una vez un doctor un discípulo le preguntó a Prabhupada pues, sobre una enfermedad porque él era farmacéuta, y Prabhupada le dijo, ve con un doctor porque yo soy tu guru. Yeah. What can be a problem is if you go to a guru and you have an emotional issue that needs to be taken care of, and the guru doesn't understand it, then he'll just quote Shastra. But you already know the Shastra, but you'll need another solution. You may need another solution, and therefore you'll need to go to someone who can help you. Y otro problema puede ser que si tienes un problema emocional y vas con tu guru y él te da una lista de shastras, pero realmente tú necesitas otro tipo de ayuda. So I don't want to say that Krishna consciousness is never a solution, but in some cases, like when you have very deep addictions or very deep trauma, then you need professional help. Y no quiero decir que la conciencia de Krishna no es una solución, pero cuando tienes adicciones profundas, traumas muy profundos, tal vez necesitas tener otro tipo de ayuda. And you need people who are trained to deal Y with it. necesitas personas que estén entrenadas para ayudarte a lidiar con este problema. I'll give you an example. This is a real world example. Les voy a dar un ejemplo real en el mundo. In some temples, if a man is having difficulty controlling himself sexually, En algún templo donde los hombres estaban teniendo problemas de controlarse su impulso sexual, he will not tell anybody, él no le decía a nadie, because the only answer they'll get is just chant better rounds, which it's a good answer, but in many cases the problem is addictive and they need help. They need more help. y no le decía a nadie porque la única respuesta que recibía era canta Hare Krishna, que es una buena respuesta, pero no necesariamente soluciona el problema porque hay casos que puede ser muy adictivo. And so the person they go to doesn't understand the nature of addiction, so they wouldn't direct them to anything other than just doing better sadhana, which in some cases will solve the problem. But if it's addictive and deeply addictive, they need more help. Sí, la persona con la que le preguntaba pues no conocía la naturaleza de la adicción. Entonces la respuesta que recibía de hacer más sadhana no solucionaba su problema. Hay casos en los que los puede solucionar, pero cuando es muy adictivo o muy profundo, no lo soluciona. Yeah, I have a lot of experience with this. A lot. Tengo mucha experiencia con este tipo de cosas. Yeah. Almost every day. Casi todos los días. Almost every day, or 2-3 times a week, a man will send me a WhatsApp message saying, I really need to talk to you. Casi todos los días recibo un mensaje de un hombre por WhatsApp que me dice, realmente necesito hablar contigo. And it's very desperate. He's very desperate. Y están muy desesperados. 100% of the time, it's a sexual addiction that he can't solve on his own. La mayoría de los... ¿Yo sé 100%? 100%. Yes. El 100%. When it's intense, I must talk to you. It's 100% sexual problem. Cuando es muy intenso de que necesitan hablar conmigo, el 100% de los casos es porque tienen un problema con una adicción de la vida sexual que no pueden resolver. And they don't know it's an addiction. Y ellos ni siquiera saben que es una adicción. And they say, I tried to cure it, and for a few weeks I could, but it comes back. And I say, you have an addiction. And then they immediately understand, yeah.
I can't cure this on my own. I need help. Ellos me comentan, ¿no? Que intentaron por unas semanas, esto, aquello, pero siempre regresan, ¿no? Entonces, cuando yo les digo que es una adicción, ellos ahí es cuando se dan cuenta de que necesitan reconocerla y que necesitan ayuda de alguien más. So I'll give you a definition of addiction. It's very helpful. Les voy a dar una definición de adicción. Ayuda mucho. You're doing something that is bad for you, but you can't stop doing it. Haces algo que es malo, te hace daño a ti mismo, pero no puedes dejar de hacerlo. And you know it's bad for you. Sabes que es malo para ti y no puedes dejar de hacerlo. And you can't stop. Y no puedes parar. Could be gambling, could be alcohol. Puede ser apostar, puede ser alcohol. Could be sexual. Puede ser sexual. Could be anger, could be violence. Puede ser ira, puede ser violencia. Could be codependency. Puede ser codependencia. Yeah. So most of these problems people have have had these problems for much of their life, and then they become devotees. Muchas personas tienen estos problemas a lo largo de toda su vida. Y después, o sea, a lo largo de su vida y se vuelven devotos. And in their early enthusiasm, sometimes it seems like the problem is gone, and sometimes it is gone. But often, later on, they realize it's not gone, and they have to deal with it. Entonces, en el entusiasmo inicial, parece ser que el problema se va. Hay algunos casos en que el problema se va, pero en muchos otros el problema después regresa. And that problem is getting in the way of them becoming Krishna conscious. ¿Me ayudas con esa narrada? No. Y ese problema se interpone entre el camino de su conciencia de Krishna. So, por ejemplo, I have an issue with anger. Por ejemplo, yo tengo un problema con la ira. And so someone says, well, if you become Krishna conscious, you'll be able to control your anger. Pero si tú te vuelves consciente de Krishna, vas a ser capaz de controlar tu enojo. But there's one problem. Que es un problema. If I don't control my anger, I can't become Krishna conscious. Pues si no controlo mi enojo, no me puedo volver consciente de Krishna. Ese es un problema. We call that in English catch-22. Lo llamamos en inglés como 69, como en español sería cuando opuesto. Like por ejemplo, si yo será, I become. Si yo me vuelvo la conciencia de Krishna. Después, muchos problemas, finito. Pero Krishna dice, give up your anger. Renuncia a tu enojo. Be humble. Sé humilde. Control yourself. Contrólate. So you have to do those things right from the beginning. Así que tienes que hacer esas cosas desde el principio. Por ejemplo, justo en ese punto que acaba de comentar, antes yo llegué a escuchar la noción, actualmente ya no la he escuchado, de que por el simple hecho de ser devoto, se desarrollan las cualidades, ¿no? De autocontrol, la ira, etc. ¿En qué medida es 50-50 de desarrollar conciencia de Krishna, que nos ayuda a controlar, y que controlar nos ayuda a desarrollar conciencia de Krishna? Nimai has heard, like in the beginning, when you cannot control yourself, all these qualities develop like naturally. And how can we balance that? Like 50%, the same process is going to make us control that, or we can work on that. Well, it's like when you get initiated, you have to take vows. Es como cuando te vas a ser iniciado, tienes que tomar votos. Because if you're committing sin and you're chanting Hare Krishna, then your chanting is considered namaparad, and it's not very powerful. Porque si tú
estás cometiendo un pecado y estás cantando Hare Krishna, tu canto se considera Namaparat y no va a ser beneficioso. So you have to try to control yourself. And then, as you advance, naturally you'll be controlled. It'll be a Entonces tienes que byproduct. tratar de controlarte a ti mismo y entonces conforme vayas avanzando, eso va a ser algo natural, va a ser un subproducto de tu avance. It's kind of like if I say, Nima, I practice harmonium. And you say, I don't want to. Es como si yo te digo, Nimai, practica el armonio y tú dices, yo no quiero. I'll say, no, but you practice it and someday you don't have to practice anymore. You'll just be able to play it. Y si te digo, no, practícalo y en algún día tú vas a poder tocarlo, vas a ser capaz de hacerlo. Pero ahora practicar mucho. ¿Vanamali? Sí, sí. Bueno, para ir terminando y también quisimos que Mahara estuviera acá para que nos hablara un poco acerca del curso que ha estado dando. Entonces, queremos saber un poquito acerca de los temas que se tratan en este curso. Can you talk a little bit more about the retreat, self-care retreat, the topic that Yes, you work on yes. that? Yes. Sí, Sí. Una cosa muy importante en la clase, workshop, es to understand that Krishna loves you. Entender que Krishna te ama. Because many devotees don't believe Krishna loves them. Porque muchos devotos no creen que Krishna los ama. Because they're looking at Krishna like he's some ordinary person who's looking at all their mistakes. Porque ellos ven a Krishna como una persona ordinaria que está buscando todos sus errores. So Krishna doesn't look at your material qualification. Y Krishna no te ama por tus cualificaciones materiales. Krishna looks at your sincerity. Krishna ve tu sinceridad. So despite all your faults, Así que a pesar de todos tus errores, Krishna accepts you. Krishna te acepta. Because he's your father and he wants you to come back to him. Porque es tu padre y él quiere que regreses con él. Now a lot of devotees think, well, I don't deserve that. Y bueno, muchos devotos piensan, yo no lo merezco. But it doesn't matter because Krishna wants you back. Whether you deserve it or you don't deserve it, he wants you back. And he's giving you the opportunity. Pero no importa, porque no importa si lo mereces o no, porque Krishna quiere que vuelvas, lo merezcas o no, y te esté dando la oportunidad y él te quiere de vuelta. So everyone who's, when are he coming? When's Anuradha coming? When's Niyamai coming? When's Vanamali coming? When are they going to get out of and come back and dance with me? That's what Krishna's waiting for. Ni me puedes traducir porque se me cortó, por favor. Sí, se cortó de hecho para todos. A mí también se me cortó. Él fue el que se le cortó más bien. Oh, Gurudev, can you repeat the last thing you said because you We don't Krishna, listen. Krishna's waiting for you. Krishna está esperándote. He's waiting in the spiritual world. He wants you to come back. Está esperándote en el mundo espiritual y está esperando que regreses. And don't ever think he doesn't care. Y no pienses, nunca se te ocurra pensar que a él no le importas. There's actually nothing in our philosophy that teaches that Krishna doesn't care, and everything in our philosophy that teaches that he wants you, despite your disqualification. Y de hecho no hay nada en nuestra filosofía que mencione que Krishna no le importas. De hecho, todo lo que en nuestra filosofía es que a pesar de nuestros defectos, Krishna le importamos. So that's one of the most important things. And there's one other thing. Así que esa es una de las cosas más importantes y hay otra cosa. Many devotees feel that they're falling short of what's expected of them.
Y muchos devotos piensan que pues se quedan muy cortos de lo que se espera de ellos. So we have very high goals, and then we feel bad because we're not reaching them. Entonces tenemos objetivos muy elevados y nos sentimos mal porque no los estamos alcanzando. But that's not how Krishna sees his devotees. Pero no es como Krishna ve a sus devotos. Krishna is always seeing the heart and the intention and the sincerity. Krishna siempre ve el corazón, la intención y la sinceridad. And a lot of what we dislike in ourselves is just our conditioning, our normal conditioning. Y mucho de lo que no nos gusta en nosotros mismos es parte de nuestro condicionamiento. And that is not a disqualification. Y esa no es una descualificación. Because even though I'm conditioned, if I'm sincerely desiring to be Krishna conscious, that's most important. Porque aunque estoy condicionado, si sinceramente deseo ser consciente de Krishna, eso es lo más importante. So I would just like all the devotees to understand that your struggles to be Krishna conscious, that's just normal. Y tan solo soy como los demás devotos que estoy luchando por ser consciente de Krishna y eso es normal. But if you stay in the process, eventually you'll be purified. Pero si permaneces en el proceso, eventualmente te vas a purificar. Hey, Anuradha, do you have a link you could put that they could just click on to register? Yes. Banamali, ¿podrías poner el link? Sí. Vamos a poner el link donde es la hoja de registro para el retiro de autocuidado que será bueno, ahí tienen la información, el 21 y 22 de enero es el grupo 1 y otro es de 7 a 10 de la mañana en tiempo de Florida, o el viernes 27 y sábado 28 es de 7 a 10 de la tarde en tiempo de Florida. But there's no link there to register. ¿Puedes poner el link? Ya está. Ya está, de hecho lo hemos estado compartiendo, ahí está en el chat, ha estado desde el principio y ahorita lo volví a poner. Entonces todos los que quieran asistir a este retiro pueden ir al link, ahí van a llenar un formato y ahí después viene toda la información. Okay. Así que es algo muy, muy importante para cada uno de nosotros el poder estar en este retiro muy importante y bueno, ahí está el link, ahí pueden verlo, está tanto en YouTube, como en la página de Facebook, ahí está en el chat, de hecho. Y también vamos a hacer una publicación de la página de Hablemos de Bhakti para que puedan tener el link ahí y poder registrarse. Many devotees who took the course said that this last part about accepting your normal conditioning completely transformed them. Muchos devotos que tomaron el retiro dijeron que esta última parte de aceptar tu condicionamiento completamente los transformó. You know, and a lot of devotees think, well, if I accept myself, then I won't try. It's not true. You'll actually try more because you'll be in a better consciousness. De hecho, muchos devotos piensan, ¿no? Si me acepto a mí mismo, entonces no lo voy a intentar. Eso no es cierto, porque si te aceptas, incluso lo vas a intentar para ser mejor. If I think I'm so bad and so rotten, why would I try? Si pienso que soy tan malo, entonces, y tan podrido, ¿por qué lo intentaría? But if I understand whatever challenges I have, it's just normal. Pero si solo entiendo que los retos a los que he tenido, los que me enfrento, es normal. And that I should be compassionate on myself, be more self-accepting. Entonces sería más autocompasivo conmigo mismo, me aceptaría más. So those two things, that Krishna loves you and that self-acceptance, very, very important, very, very powerful. Así que esas dos cosas, que Krishna me ama y la autoaceptación, son muy importantes y poderosas. So we go into that very deeply, and we have many quotes from Prabhupada, and also we have many exercises so you can reflect on how you can improve yourself. Vamos a estos temas profundamente, tenemos muchas citas de Prabhupada, algunos ejercicios para que ustedes puedan ir más profundamente en estos temas. Okay. Bueno, pues
muchas gracias por el tiempo que nos pudo dar hoy, que es muy importante para nosotros entender también que el autocuidado en muchos sentidos es muy importante. Thank you so much for your time that you were able to give us and for this very important topic, self-care. De nada. Y bueno, que en el futuro también tengamos otras charlas con otros temas también interesantes. And please in the future that we can have more topics about another more topic. Yeah. Yeah. I get the message is that if there is something in our life that is disturbing us, then we need to address it. If our Krishna consciousness is helping us spiritually, but not helping this problem, then we need to address it. That's important for everyone to understand. Es importante que todos entiendan que si hay algún tema que está perturbando nuestras vidas y la conciencia de Krishna no lo está resolviendo, entonces es importante atenderlo. Muchas gracias. Muy buen mensaje, ¿no? Es un mensaje muy importante, no solo en beneficio del aspecto individual, sino también el aspecto comunitario. Thank you so much because this important message is not only important in the individual, but in the community as well. Yes. If I don't take care of myself well, and I'm a leader, I'm setting a bad example. Si no cuido de mí mismo y soy un líder, estoy estableciendo un mal ejemplo. Gracias. Nimai. No, thank you so much, Mahatma Prabhu. Very enlightened having this conversation with you. For myself, it's very, very inspirational in so many ways. So Good. I hope you see you there in the workshop. Yeah, please come. Thank you so much for your time. Hare Krishna. Hare Srila Prabhupada ki jai. Jai, Shri Prabhupada. Bueno, pues muchas gracias a todos los que estaban en Facebook. Pues suscríbanse al retiro, ahí tienen el link. Y bueno, los esperamos la próxima semana para seguir hablando un poco más de Bhakti. Así que muchas gracias a todos. También ayúdanos a compartir el video y bueno, en unos días lo van a tener también en Spotify. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Hablemos de Bhakti. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.